El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea una invasión militar en Venezuela. Dirán ustedes, ¿pero eso significa que Estados Unidos le está declarando la guerra a Venezuela? Y si les digo que Estados Unidos podría invadir Venezuela, pero ni siquiera la Organización de las Naciones Unidas lo llamaría un acto de guerra, más bien una intervención con el consentimiento de las autoridades de Venezuela. Suena loco, porque Donald Trump no solo quiere invadir Venezuela, sino también derrocar al líder de allá, Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo pueden los Estados Unidos invadir y derrocar al líder? Nadie en el mundo civilizado llamará a esto guerra. En este episodio analizaremos juntos los matices de esta jugada de varias etapas. Estados Unidos va a luchar contra los cárteles de la droga en Venezuela por tierra. Así de contundente fue la declaración que hizo Donald Trump ayer, lo que de hecho significa una amenaza de invasión militar directa a ese país. Esto provocó de inmediato una respuesta del autoproclamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ya emitió un decreto de movilización y comenzó a preparar a la población civil para la guerra. Anteriormente, fuentes de la Casa Blanca declararon abiertamente que la administración del presidente de Estados Unidos está considerando la posibilidad de derrocar al dictador local Maduro. E incluso anunció una $50 millones por cualquier información que ayude a arrestar a Maduro, a quien Estados Unidos considera el líder de un cartel de drogas. Hasta hoy, en Estados Unidos solo atacaron algunos barcos en las aguas del Caribe. Pero en Venezuela, ni siquiera bajo el pretexto de luchar contra los cárteles de drogas. Esto sigue siendo una intervención que viola el derecho internacional y de hecho significa una declaración de guerra. Pero Trump tiene una carta bajo la manga que le permitirá invadir, llevar a cabo una operación militar, tal vez incluso derrocar a Nicolás Maduro, y nadie en el mundo civilizado lo llamará guerra. Prepárense, esta es una verdadera historia de detectives. Me llamo Alexi Pecci, hoy es 1 de octubre. Antes de empezar, les recuerdo que en este canal de YouTube publicamos diariamente reportajes analíticos sobre noticias globales. Para que estén al tanto de absolutamente todas las noticias, por eso les recomiendo suscribirse a este canal de YouTube y les pido que den like y escriban cualquier comentario debajo de este episodio. Eso ayuda muchísimo. Así que en los pasillos de la Casa Blanca cada vez se habla más fuerte sobre una campaña a gran escala que llevará a un aumento de la presión militar sobre Venezuela con el objetivo de destituir a Nicolás Maduro. Y las palabras de Trump sobre estar listo para invadir forman parte de esas discusiones. El esfuerzo por presionar a Donald Trump para que invada Venezuela está encabezado por Marco Rubio, el secretario de Estado y el asesor de Seguridad Nacional. Marco Rubio desde hace tiempo afirma que Maduro es un líder ilegítimo que supervisa la exportación de drogas a Estados Unidos. Además, Rubio defiende la idea de que al eliminar a Maduro, Estados Unidos también podría deshacerse de la Cuba comunista. Cuba depende del petróleo venezolano y Maduro sigue en el poder por el apoyo de los comunistas cubanos. En resumen, si eliminan a uno y controlan la producción petrolera de Venezuela, eso podría terminar con el régimen en Cuba. No se sorprendan por la obsesión de Marco Rubio con Cuba, sus antepasados son de ahí, y luego hablaremos de esto. En semanas recientes, militares estadounidenses atacaron barcos civiles que, según la administración Trump, llevaban drogas para bandas venezolanas. Ya en julio, Trump firmó una orden secreta que instruía a los militares estadounidenses a usar la fuerza contra los cárteles de la droga, que su administración considera terroristas. El Pentágono comenzó a aumentar grandes fuerzas navales en el Mar Caribe y luego siguieron los ataques de los militares estadounidenses contra barcos civiles. Y el 2 de septiembre Trump anunció 3 operaciones similares en aguas internacionales. Y ahora Trump declara, está bien, ya no pasan drogas por el agua, es hora de luchar contra los cárteles en tierra. Marco Rubio apoya esta idea y ya está desarrollando una estrategia más agresiva utilizando información de inteligencia de la CIA. El Pentágono ya ha aumentado el número de sus tropas en la región en más de 6.500 personas y Marco Rubio pide aún más para una invasión completa. Y aquí hay una especie de conspiración casi clásica dentro de las autoridades de Estados Unidos. Acompañan a Marco Rubio el director de inteligencia John Ratcliffe y el principal asesor interno de Trump, Stephen Miller. Y este trío
está presionando a Trump para que finalmente inicie una verdadera guerra contra el régimen de Maduro en Venezuela. Según fuentes, militares estadounidenses planean operaciones para identificar sospechosos de tráfico ilegal de drogas en Venezuela, y después de identificarlos serán atacados en territorio venezolano. El objetivo oficial de estas operaciones es impedir la producción y tráfico ilegal de drogas en Venezuela y reforzar el control sobre el régimen de Maduro. Dado que los representantes de la administración de Trump afirman que Maduro encabeza el narcotráfico en Venezuela, pueden argumentar que su destitución del poder es, en última instancia, una operación antidrogas. En general, todo parece perfecto para los estadounidenses. Maduro es el líder de todo el narcotráfico en Venezuela. Estamos luchando contra las drogas, así que simplemente lo decapitaremos. Toda la industria de las drogas de este país, y Rubio solo alimenta esa actitud. Marco Rubio hace referencia a la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos presentada contra él y otros funcionarios venezolanos en 2020 por cargos de tráfico ilegal de drogas. Recientemente, Marco Rubio llamó a Maduro un fugitivo de la justicia estadounidense y el líder de una organización terrorista y un grupo criminal organizado que tomó el poder en Venezuela. Pero si piensas que este es el verdadero plan de Donald Trump, que permitirá a Estados Unidos invadir Venezuela y al mismo tiempo evitar ser acusado de iniciar una guerra, no es así. A Maduro se le llama líder de un cartel de drogas, por eso su destitución parece una lucha antidrogas, pero la invasión militar igual se verá como una guerra. Sí, Estados Unidos ya se ha dado a sí mismo todas las razones para invadir, incluso la destitución de Maduro, porque Venezuela trafica drogas. En Estados Unidos Maduro es considerado el líder de los cárteles de drogas y terroristas, y así sucesivamente. Eso es todo, pero hasta esos motivos generan dudas. La invasión de tropas es una guerra. No importa cómo lo justifiques, sigue siendo así. Y aquí es donde empieza lo más interesante. En 2024 se celebraron nuevas elecciones presidenciales en Venezuela. Según el conteo de las papeletas de papel, ganó el opositor Edmundo González. Maduro desestimó los resultados electorales y acusó a la oposición de ir contra el pueblo. El tribunal emitió órdenes de arresto contra ellos, y el propio Maduro se declaró ganador de las elecciones y, por lo tanto, mantuvo el cargo de presidente. En el otoño de 2025, dos altos dirigentes de la oposición venezolana declararon que su movimiento planea desarrollar acciones en caso de la caída del régimen de Maduro y está discutiendo esa posibilidad con la administración de Donald Trump. Entonces la oposición ya colabora con el equipo de Trump para, tras derrocar a Maduro, instalar su gobierno en el país. Y ahora se sabe que Marco Rubio, ya en mayo de este año, se reunió con 5 dirigentes de la oposición venezolana que huyeron secretamente a Estados Unidos durante lo que él llamó una operación precisa. No son solo 5 opositores, después diré quiénes son. En pocas palabras, Estados Unidos ayudó a estos opositores a escapar del régimen de Maduro, o mejor dicho, ni siquiera es así exactamente. Fue Marco Rubio quien en mayo de este año supervisó la operación para trasladar a 5 opositores venezolanos que estuvieron escondidos durante 412 días en la embajada de Argentina, donde Maduro no podía alcanzarlos, aunque el Tribunal de Venezuela ya había ordenado su arresto. ¿Para qué sacaron a estos opositores de Venezuela y los trasladaron a los Estados Unidos de América? Hablaremos de eso más adelante. Y después Rubio elogió a la líder opositora María Karina Machado, a quien llamó la dama de hierro venezolana. En esta etapa simplemente lo registramos ahora. Marco Rubio colabora activamente con la oposición venezolana, a la que él mismo trasladó de Venezuela a Estados Unidos. Pedro Uruchurtu, un chico con un apellido tan difícil de pronunciar para Maduro como el mío, es uno de esos mismos opositores y asesor de la señora Machado, a quien Rubio trasladó a Estados Unidos en mayo de este año. Pues este chico declaró que la oposición ha desarrollado un plan para las primeras 100 horas después de la destitución de Nicolás Maduro, que prevé la transferencia del poder a ese mismo Edmundo González, quien se postuló para presidente contra Maduro en 2024 y que de hecho ganó. El propio González se encuentra ahora exiliado en España y Estados Unidos reconoce oficialmente a González como el presidente de Venezuela. Y ahora escuchen lo que declara públicamente el ya conocido por nosotros Uruchurtu.
Se trata de una operación para desmantelar una estructura criminal que incluye una serie de acciones y herramientas. Esto debe hacerse por la fuerza, ya que de otra forma sería imposible derrotar un régimen como este. El plan de la oposición incluye convencer a otros gobiernos de tomar acciones diplomáticas, financieras, de inteligencia y de aplicación de la ley. En resumen, la oposición venezolana está lista para tomar el poder en el país inmediatamente después de la operación militar de Estados Unidos. Pero ¿cómo hacer todo esto sin que Estados Unidos sea acusado de iniciar una guerra? Según el derecho internacional, el uso de la fuerza en otro país sin su consentimiento o sin la autorización del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas es ilegal y constituye un acto de guerra. Aquí está el detalle más importante de este plan. El gobierno de Estados Unidos bajo Joe Biden reconoció a Edmundo González como legítimo ganador de las elecciones de 2024 y presidente de Venezuela. Para Estados Unidos, el presidente de Venezuela es González. Si ese mismo González anuncia su consentimiento para la intervención militar de Estados Unidos, la administración de Donald Trump puede declarar que eso es precisamente el consentimiento. Bingo. Ninguna invasión. Porque las autoridades del país pidieron a Estados Unidos enviar tropas y ayudar en la lucha contra el régimen, o más bien, contra los cárteles de la droga. ¿Lo recuerdas? Y aquí conviene recordar que durante su primer mandato, Donald Trump apoyó el intento de levantamiento de otro líder de la oposición contra Nicolás Maduro e impuso sanciones punitivas contra Venezuela. Sin embargo, las medidas actuales parecen ser más amplias, principalmente por los ataques militares estadounidenses y el aumento de la presencia militar. Y para terminar, unas palabras más sobre por qué precisamente Marco Rubio se convirtió en el impulsor de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Marco Rubio es hijo de inmigrantes cubanos, y él ha sostenido desde hace tiempo que destituir a Maduro debilitaría al cercano aliado de Venezuela, el gobierno comunista en Cuba. Además, Marco Rubio y muchos políticos republicanos entienden perfectamente la importancia de este tema para los votantes de Florida con raíces cubanas y venezolanas, muchos de los cuales se oponen a los gobiernos de sus países. Además, en 2019, Marco Rubio apoyó a Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, quien intentó destituir a Maduro del poder. El intento de golpe de Estado fracasó. En 2020, un exsoldado estadounidense de los Boinas Verdes también intentó un golpe y fue capturado por las autoridades. Por eso ahora tanto Marco Rubio como Donald Trump parecen estar decididos finalmente a cerrar este capítulo de la historia relacionado con Nicolás Maduro. Como pueden ver, todos los aspectos legales ya están listos para esto. Aquí lo dejo en suspenso. Escriban su opinión y conclusiones en los comentarios. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Ahí verán PayPal, Buy Me a Coffee, Patreon, criptomonedas y tarjetas bancarias. En la descripción dice, apoyen el canal de YouTube de Alexei Pichi. Elijan el formato que prefieran. Les agradeceré cualquier apoyo que puedan darme. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.